Yo creo que este mensaje es un propósito de Dios para la iglesia. No vengo de lejanas tierras. Soy un predicador muy local. Pero yo le aseguro que voy a dar todo en este mensaje. Y usted délo todo también. Amén. Este mensaje es curioso porque estaba en el plan de Dios, hermano Andrés lo sabe. Dios pone y quita personas, pero su propósito siempre se cumple. Siendo las 3 de la mañana, a la medianoche, 1, 2 de la mañana, estábamos en el hospital con mi suegra y mi esposa me dice: amor, váyase. Y yo tenía el compromiso de este mensaje y ella se quedó allá toda la noche hasta el sol de hoy, 6 de la mañana, que ingresó a la casa cuando ya pudieron estabilizar a mi suegra. Y eran las 3 de la mañana cuando terminé este mensaje. En la tarde Dios me dio una frase y cuando voy a abrir este mensaje no había nada. No había nada del mensaje. Estaba todo borrado. Nunca me había pasado esto. Y por más que lo busqué no lo pude encontrar. Siendo las 3 de la tarde tuvo que volver a rehacer el mensaje. Pero lo que Dios da, hermano, en el corazón del hombre, nadie lo puede quitar. No sé, nunca me había pasado, pero creo que este mensaje es un propósito de Dios. El valle de Ela o el valle de Elá. Elá o Ela, algunos estudiosos de la Biblia han afirmado que Eloá es la forma singular del vocablo Elohim. Elá es en realidad una palabra aramea y por tanto aparece en los versos del Antiguo Testamento que está escrito en arameo. Es una palabra afín a la palabra Alá, el valle de Elá. Cuando usted hace la expresión ojalá Dios quiera, está realmente haciendo una redundancia, porque ojalá en sí es Dios quiera. Y estamos hablando de un vocablo que podrían conocer los orientales o medio orientales como Elá, Elohim, Elá, Alá, para traducir algo relacionado con el Todopoderoso. Aparece en escena un hombre discriminado, un hombre tachado de ser nacido en medio del pecado, pues él mismo dice: en pecado me concibió mi madre. David es el hombre de la provisión en medio de la batalla. Quiero que por favor conserve estas frases que va a comenzar a decirle y las tome para usted en el nombre del Señor Jesús. David es el hombre de la provisión en medio de la batalla. Puede que haya un mundo, hermano, que se está librando demasiadas batallas hoy en día. La batalla del género, la batalla de las religiones, la batalla del poder entre las naciones. Pero en medio de la batalla, David es el hombre de la provisión. Su padre Isaí lo envía con alimento para sus hermanos en medio de la batalla. David es un hombre con propósitos. David es el hombre que devuelve la esperanza en Dios cuando todos la han perdido. El significado de David es el elegido de Dios o el amado. David, escuche esto, había sido entrenado con osos, con leones. No fue entrenado con perros, con culebras, con animales. No, fue entrenado con animales de gran fuerza, con osos y leones. Y esto es porque hay una frase en medio del mundo que dice: Dios entrega las mejores batallas a sus mejores hombres para prepararlos para la guerra. David
cuando está en el valle de Ela, está Israel en un monte y al otro lado están el enemigo. Pero escuche esto, en medio de ellos está el valle de Ela. Ninguno se atrevía a bajar, pues bajar al valle era entregar la victoria inmediatamente. Los que estaban arriba tenían todo el control de lanzar las flechas, las antorchas, las piedras, todo cuanto tenían a aquel que primero descendiera al valle de Ela. Nadie por 40 días quería bajar al valle de Ela. Era un suicidio prácticamente. David entonces, en medio de la multitud, se abre paso, comienza a preguntar: ¿y qué le darán al hombre que se enfrente a este paladín? David, una vez tiene la respuesta, comienza a descender. Y este hombre se tuvo que inclinar para tomar 5 piedras del arroyo. No importa de qué grandeza, hermano, te tengas que bajar, siempre que te inclines, Dios dará la victoria, aleluya. Siempre que desciendas a la humildad, Dios dará la victoria, porque antes del fracaso está la altivez de corazón, aleluya. Quiero hablar con un pueblo humilde en esta noche, que quiera decirle: Señor, yo agacho mi cabeza para que tú hagas conmigo lo que quieras. Alabanzas al Señor Jesús. David está descendiendo y en medio de descender, él baja, comienza a tomar las piedras del arroyo. Cuando él toma las piedras de la victoria, cuando David estaba frente al problema, escuche esto, se halla solo. Él tenía hermanos detrás de él, pero estaban en el monte. El único que pudo descender al valle de Ela fue David. Aunque tenía muchos ejércitos detrás de él, el único capaz de descender fue David. Rodeado de hermanos, rodeado de gente de a caballo, rodeado de gente con escudos, con armadura, pero se halló solo, aunque tenía mucha gente. Y escuche esto: a veces en medio de la batalla te vas a sentir solo, aunque tengas familia, aunque tengas hermano, aunque tengas padre, madre. A veces tendrás que irte para tu habitación y sentir que estás solo en medio de la batalla. A veces tendrás que despertarte en las madrugadas y llorar solo, porque te sentirás solo en medio de la batalla. Pero nadie había bajado con David. Él sabía que estaba solo en medio de él. Pero comienza a descender Goliat también. Pero Goliat no desciende solo, Goliat desciende con el escudero. Es decir, por si David alcanza a hacer algo, el escudero está como respaldo, hermano. Y David solo. Eventualmente usted se va a hallar solo, donde nadie quiera saber de usted, donde nadie pregunte por usted. Solo donde necesitas más de una mano, solo tendrás las tuyas. Y allí tendrás que hacer frente a tu destino. Goliat, por su parte, es tipo del diablo, y cuyo nombre significa desterrado. No descendió solo. Él, escuche esto, es tipo del diablo que fue desterrado o destituido del cielo. Y aunque es un gigante, necesita la ayuda para derrotar a un verdadero cristiano. El diablo, por más diablo que sea, hermano, no puede hacerle frente a un verdadero hijo de Dios. Porque Dios ha dicho: las puertas del Hades y el infierno no prevalecerán contra el poder de esta iglesia que ha sido dado por el cielo. Aleluya. Yo quiero que me acompañe a mirar a David allí en el valle de Ela. Cuando está enfrente y ve que Goliat, un hombre de aproximadamente 3 metros y corpulento, viene no solamente solo, sino con el escudero. Y David, al parecer, creo sintió temor. ¿Por qué no preguntarse: ¿en qué me he metido? Porque el enemigo quiere que tú veas
que Él no viene solo y que sus problemas son grandes, problemas imposibles a veces de resolver. Pero escuche esto, y doy gloria a Dios porque al principio no entendía este tema que Dios había puesto al ministerio de jóvenes. El Valle de Elá. ¿Por qué el Valle de Elá? Yo me preguntaba. Como que no dice mucho, pero escuche esto. El Valle de Elá es el lugar de la decisión. Allí miles de hombres fueron incapaces de tomar una decisión durante 40 días. Pero un hombre lleno del poder de Dios tomó una decisión en el Valle de Elá. Elá es el lugar de la vida o de la muerte. No hay más. Hay momentos en que vas a tener que pelear batallas, en que tú vas a tener que estar viendo tu vida espiritual o tu fracaso espiritual. Hay momentos en el Valle de Elá que se sabía que si David no hacía nada allí y los filisteos se abalanzaban contra aquel ejército de Israel, significaba la muerte para ellos. Elá es el lugar de la vida o de la muerte. Elá es el lugar de la libertad o de la esclavitud. Si la guerra se perdía en Elá, Israel quedaba esclavo. Todos los hombres morían en el Valle de Elá. La historia que contaría los libros de historia de los historiadores sería diferente si David no hubiera puesto su decisión allí. La historia tendría que decir: en el Valle de Elá murió el pueblo de Israel, todos los hombres de a caballo, todos los hombres de armadura. Murió Saúl, los hermanos de David, pero hubo un David que se puso en medio del Valle de Elá, en medio del gigante, y capaz de tomar una decisión para que toda una nación tuviera libertad y no esclavitud, tuviera vida y no tuviera muerte. Aleluya. ¿Hay algún David aquí en esta noche? Alabanzas al Señor. Algunos cristianos pasan en Elá 40 años con sus necesidades, peleando sus batallas 40 días, donde el enemigo una vez y otra vez los desafía, los derrota, los hace perder batallas. Vivimos a veces con jóvenes que pierden una y otra batalla, batallas de la esclavitud del pecado, batallas de la esclavitud de la inmoralidad, batallas que pierden quizá de su vida sentimental, de su vida moral y espiritual, quizá al punto de perder la vida. 40 días siendo hermanos desafiados por los gigantes, y toda una nación, hermanos, estaban allí. Y hay cristianos, hermanos, que pasan los días siendo desafiados por el enemigo y pierden una y otra batalla, pierden una y otra batalla. Hoy los ves cantando, mañana los ves en el mundo. Hoy los ves danzando, mañana están aburridos. Hoy los ves predicando, mañana ya no están en la iglesia. Elá es el lugar de la humillación. Goliat le decía: pero ¿qué soy yo? Has venido contra mí como si yo fuera un perro. Pero aunque lo humillaban, David, antes de bajar a Elá, sufrió los gritos de sus hermanos: ¿por qué vienes aquí, David? ¿Qué haces aquí? Tienes que irte. Sufrió la humillación cuando se puso la armadura de Saúl y no pudo caminar más. Pero David, el humillado, está allí en Elá, porque Elá es el lugar de la humillación. Muchos se burlaron de David, pero Elá también es el lugar de la exaltación, donde Dios da las mejores victorias. Aleluya. Cuando te humillan, cuando pasan sobre ti, estás propicio para que Dios te exalte cuando pierde tiempo. Aleluya. Elá es el valle donde estarás solo. La Biblia dice que aquellos hombres justos, atravesando el valle de lágrima,
lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Aleluya. Escuche esto: David, pasando por el valle de Elá, vio un arroyo y en el arroyo sacó 5 piedras. Es que quizá tú estés solo, pero David no miraba al gigante que tenía enfrente. David miraba al gigante que tenía dentro de él. Aleluya. Y ese gigante que tenía dentro de él le impedía ver al gigante tan grande. Por el contrario, lo veía pequeño delante de la presencia del Señor. Aleluya. Porque aunque estés solo, Dios y tú son un ejército poderoso. Tengo que volver a decirle a alguien: aunque te sientas solo, Dios y tú son un ejército poderoso para la destrucción de fortalezas esta noche. Aleluya. Para ir a Elá tienes que ir ungido. David no se atrevió a ir a Elá sin antes haber sido ungido. Días antes, sobre la cabeza de David corría aceite de la unción que el sacerdote Samuel le derramó sobre su cabeza. Y escuche esto: yo creo que en estos tiempos es importante que la unción de Dios repose sobre nuestra cabeza antes de ir a desafiar cualquier batalla. Todavía Dios sigue ungiendo en este tiempo. Todavía la unción es importante. Quiero decirle: Dios te quiere ungir esta noche, porque las batallas que vamos a tener, hermanos, son a nivel de gigantes. No te atrevas a bajar al valle de Elá sin antes buscar la unción de Dios. No te atrevas por un momento a bajar a desafiar al enemigo sin antes ser ungido. Elá es el valle de la victoria. David sale con la cabeza de Goliat en su mano, y en la otra mano sale con la espada de aquel que era su enemigo. Es el valle de la victoria, porque Dios tiene preparadas victorias para alguien en esta noche. El valle de Elá es donde salen mensajes tremendos, frases poderosas que antes no habían surgido. Dios las hará en este campamento. Una frase icónica de aquel hombre que nunca la había pronunciado: tú vienes contra mí con espada, lanza y cabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mis manos. Escuche esto: en este campamento y en esta semana tú dirás frases que nunca habrías dicho por tu boca. En tu corazón van a nacer palabras que nunca habían pasado por tu boca. Los predicadores, Dios les va a dar mensajes que nunca se habían tirado en su vida. Escuche esto: porque Dios en el valle de Elá hará pasar cosas grandes. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. En el valle de Elá entendemos que nuestro Dios no salva con espada, sino con su espíritu. El valle de Elá es un valle de separación. A un lado el pueblo de Dios y al otro lado sus enemigos. Porque nosotros, hermanos, ¿qué comunión tenemos con las tinieblas? ¿Acaso qué comunión tiene Cristo con Belial?
nosotros somos el pueblo de Dios. Estamos al lado de los victoriosos. Déjeme decirle, estamos al lado de los salvos. Somos salvos por gracia. No estamos al lado de los condenados. Estamos al lado de los salvos. Aleluya. David era el menospreciado. Todos en la guerra, él con las ovejas. Todos en el campo de la batalla, todos preparados, pero él con las ovejas. David estaba vestido humildemente con ropas pastoriles, pero Dios quería verlo vestido como rey. Déjeme decirle, Dios no te quiere ver vestido de cualquier manera. Dios te quiere ver vestido como rey y sacerdote del Altísimo. Muchas veces en los tiempos difíciles terminan siendo los tiempos más felices. David entendió esto. David se gana un título por aquella ocasión. David, el matador de gigantes, así fue reconocido ese día. Se enfocaba David en la recompensa. David pregunta, bueno, ¿y qué le darán al que gane esta batalla? Y otro le dice por allá, le darán riquezas. Tendrá como esposa la hija del rey. Y aparte de eso, van a exonerar la familia de impuestos. David era un hombre enfocado en las recompensas. Y yo quiero que usted y yo nos enfoquemos en la recompensa que vamos a tener, nuestra salvación. Quiero preguntarle a una iglesia, ¿y qué le darán a un hombre que sea santo, que sea fiel a Dios, que busque las batallas y que salga ganador? ¿Qué le darán a ese hombre? Dios le dará una corona de justicia, le dará la salvación, le dará una eternidad con Cristo. Y por si fuera poco, su nombre estará inscrito en el libro de la vida y Él pagará por nosotros. Aleluya. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en la recompensa, puesto los ojos en Jesús siempre. Siempre. David esperaba lo mejor, pero se preparaba para lo peor. Escuche esto. Él esperaba lo mejor. Sabía que con una sola piedra él derrotaría al gigante, pero se preparaba para lo peor y escogió 4 más. Muchas veces usted, sabiendo que Dios tiene el control de todo, tiene que prepararse para el peor escenario. Y en el peor escenario, hermano, es donde yo he vivido la consagración. En el peor escenario es que Dios nos trae aquí de rodillas. En el peor escenario, hermano, cuando a alguien se le cierran todas sus puertas del empleo, verdaderamente alguien busca a Dios. Cuando alguien está a punto de morirse, es que busca a Dios. Prepárate, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Saúl tiene que preguntar, ¿quién es ese muchacho? ¿De quién es hijo, hermano? Y es que cuando Dios te dé las victorias, la gente va a preguntar, ¿y quién es ese muchacho? ¿Cómo se llama él? ¿A qué iglesia asiste? ¿De quién es su familia? ¿Quién es su esposa? ¿Cuál es su pastor, hermano? Porque cuando Dios te dé la victoria, te hará visible ante los demás. Aleluya, alabanzas al Señor. Escucha esta palabra que le voy a decir. Hay gente que está siendo preparada en el anonimato, pero cuando Dios los saque, salvará a muchas personas por medio de la batalla que Dios los hará librar. No importa el nivel del gigante, no importa la coraza, la armadura o con quien venga, Dios le dará victoria. Aleluya. Hay gente, hermano, que está siendo preparada en el anonimato.
Hay gente aquí que está ayunando todos los domingos, los sábados. Hay gente aquí que está siendo tocada en oración en su casa. Hay gente que está volviendo a tomar la palabra de Dios en sus manos y está inquiriendo sabiduría. Alabanzas al Señor Jesús. Hay gente que no los estamos viendo, pero Dios los está inquietando, y cuando Dios los saque a la luz, Dios va a dar tremendas victorias a través de ese hombre, de esa mujer, de ese adolescente, de ese joven. Escuche esto: cuando David había tenido victorias, sí las había tenido, pero David mató al oso una vez y otra vez venía el león y él lo mató. Pero David, cuando mira hacia las montañas, cuando David mira a lo lejos, no hay nadie quien lo aplauda, no hay nadie que vea su victoria. David mata al oso y no hay nadie quien lo aplauda, le celebre y le diga que bien lo has hecho. No, Dios le da la victoria en la intimidad, en la búsqueda de Dios. Es que Dios está dando victorias en este tiempo. Aleluya. Cuando él mira hacia lo lejos para ver si alguien había logrado mirar la hazaña, se da cuenta de que está solo, pero que nadie lo había mirado. Pensaba de pronto que en el palacio lo iban a aplaudir, pero está en un rebaño mirando que la multitud no está. No hay gente que lo mire. Y hay gente, escuche esto, que cuando Dios los saca del escenario para mostrar su gloria detrás de las cortinas, Dios va a hacer proezas tan grandes que los demás tendrán que preguntarse: ¿y quién es ese muchacho? ¿Y dónde fue formado? ¿Y cuándo adquirió esa unción? ¿Y dónde fue que Dios le dio ese poder? Escuche esto, porque Dios lo va a hacer atravesar el valle de lágrimas, pero lo cambiarán en fuente cuando llenen los estanques. Aleluya. David era un hombre multidimensional. No solo iba preparado físicamente, matando al oso o al león. Alguna vez un espíritu malo atormentaba a Saúl y le decían: solamente el rey tendrá tranquilidad si alguien viene a tocar el arpa. Y buscan a David. David era un hombre del Espíritu de Dios, y esas batallas no las podría librar carnalmente. El espíritu se alejaba de Saúl, porque en David había un espíritu diferente. Escuche esto: usted va a poder derrotar las fuerzas del infierno si en usted está el poder del Espíritu de Dios. David no solo se preparó con el oso ni con el león, él se preparó espiritualmente también. Porque David dijo: no me importa si tengo que batallar carnalmente, pero aunque me toque batallar espiritualmente, también lo haré, y estoy preparado. Alabanzas al Señor Jesús. David se marcha con la victoria del valle de Elá. Pasan algunos días, escuche esto, y el que mató al gigante ahora está huyendo, porque su enemigo Saúl procura matarlo. Escuche esto: David vuelve a estar solo porque alguien procura quitarle la vida. Hay quien procura matar al matador de gigantes. A Saúl no le gusta que en las calles se diga: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Hay gente que no soporta tus victorias. Hay gente que le da comezón escuchar que tú prosperas y que Dios te respalda. Te quiere ver acabado. Allí está David, desesperado, buscando un lugar donde esconderse, porque Saúl lo quiere matar, quiere acabar con su vida. Pero el matador de gigantes no es capaz de hacerle frente a Saúl el rey. Paradójico esto.
David, siendo otro, vuelve y se para con las 4 piedras que le quedaban. Enfrenta a Saúl y lo mata. Pero está huyendo. Está huyendo. Y David, en medio del desespero, él busca un templo y se encuentra con el sacerdote Elimelech. Y cuando David habla con el sacerdote Elimelech, le dice: ¿tienes alguna espada o arma aquí en medio del templo que yo pueda tener para mí? Porque están procurando mi vida para matarlo. Yo no quiero morir. David decía: yo no quiero morir, Elimelech, ayúdeme. Yo necesito un arma por lo menos. ¿Tienes algo que sea forjado aquí? Quiero decirle, el enemigo no soporta tus victorias espirituales. El enemigo quiere verte muerto y acabado espiritualmente, y si es posible físicamente también. Hay gente que está buscando victorias en Dios y las ha tenido, pero el enemigo lo está persiguiendo. Las situaciones han llegado a la vida de alguien y ha acabado con su vida espiritual, con su ministerio. Ha intentado acabar con su casa, con su familia, con su esposo o esposa, con su vida de matrimonio, con su vida de familia, con su vida en el hogar, con su trabajo, con todo lo que le rodea, y lo ha estrechado como David. David se encuentra en el templo con el sacerdote Elimelech, y David dijo a Elimelech, en primer libro de Samuel 21, 8 al 9, dice: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada, Elimelech? Porque no tomé en mi mano espada en mis manos, porque la orden era premiante que me mataran. El sacerdote respondió y le dijo: sí tengo algo. Aquí en el templo tengo algo. No sé cuál sea tu necesidad tan grande, David, pero en el templo lo único que hay es la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí envuelta en el velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Quiero cerrar este mensaje diciéndole: en ocasiones crees que no tienes nada, crees que estás vacío, crees que hasta la presencia de Dios te has perdido. En ocasiones vas a pensar que el enemigo te está persiguiendo para matarte, que no tienes fuerzas espirituales como David no tenía ni un arma en sus manos, que vas perdiendo la batalla. Pensarás que la vida se te escapa porque perdiste a tus amigos, porque perdiste a tus familiares, porque perdiste un ser que amaba, porque perdiste una batalla, porque has caído en pecado. Pensarás que el mundo se te vino encima, pero Dios tiene que venir a decirte por medio del sacerdote en la casa de Dios que hubo un día en el valle de Elá que tuviste una victoria inmensa, que no eres un derrotado, que no eres un fracasado, que sí tienes armas en la casa de Dios, que en la casa de Dios volverás a tener esperanza, volverás a tener victorias. El sacerdote tendrá que decirte: tómala, tómala. Si quieres tomarla, tómala. Recuerda que un día Dios te dio las victorias y las mejores batallas en sus manos. Aleluya. El sacerdote le dice: si quieres tomarla, tómala, David, no hay otra, porque aquí no hay más de otra. Aleluya. Y en ocasiones nosotros vamos a sentir que no hay más de otra que aferrarnos de la presencia del Señor, que venir a la casa de Dios y entrar en su presencia. Y una vez entremos en la presencia, Dios nos va a decir: recuerda las victorias que tuviste en el valle de Elá. Alabanzas al Señor Jesús. Esas victorias son las siguientes. Recuerda, hermano, aquí en este templo, recuerda cuando oraste por un enfermo y ese enfermo fue sanado. Fue una victoria en el valle de Elá
que está como espada en el templo de Dios. Aunque sientas que no eres el mismo, Dios te está diciendo: recuerda cuando orabas por los enfermos y los enfermos eran sanados. Otra victoria que está en medio del templo de Dios, que tú creíste que habías perdido. ¿Recuerdas cuando pediste por alguien de tu familia que se salvara, que se bautizara, y Dios te dio la respuesta y se bautizó en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados? Si quieres, toma esa victoria. Si quieres, recuerda que Dios te dio una victoria un día. Recuerda cuando predicaba y muchos llegaban a la presencia del Señor, llegaban a los pies de Cristo en conversión, en arrepentimiento. Hay noches en que predicamos que la gente es tocada, es convertida al evangelio, aleluya. Hay veces en que predicamos que la gente es santificada, que la gente es liberada, que la gente es desatada mientras predicamos. Predicador, hermano, recuerda esa victoria que dijiste que habías perdido, pero en el templo de Dios, Dios te dice: recuerda que un día ese mensaje hizo que alguien no se suicidara. Ese mensaje hizo que alguien tomara de nuevo fuerzas espirituales para que el enemigo no sucumbiera sobre su vida, aleluya. Pero recuerdas, quieres tener más recuerdos en la victoria, en la presencia del Señor. Recuerda cuando oraste por alguien después de un culto, cuando todos estaban en avivamiento, cuando la palabra de Dios había sido predicada. Recuerda que oraste por alguien y alguien habló en lenguas, recibió el Espíritu Santo. Dios sí te ha dado victorias. Que no las recuerdes es otra cosa. Que pienses que estés solo es otra cosa. Pero vengo a decirte: en la casa de Dios, detrás del velo, detrás del efod, están las victorias que tú has cosechado, aleluya. ¿Recuerdas cuando luchaste contra un demonio y el demonio no aguantó tu nivel espiritual y se tuvo que ir? Dios te dio la victoria, iglesia, aleluya. Recuerda cuando no había nada en tu alacena, tú te arrodillaste, le pediste a Dios, Dios proveyó. Esa es una victoria que tienes en la casa de Dios. ¿Recuerdas cuando no tenías empleo, que Dios te lo proveyó? Vengo a recordarte en la casa de Dios que si has tenido victorias, que aunque el enemigo busque tu vida para matarte, en la casa de Dios, Dios tiene múltiples victorias escritas para ti esta noche, aleluya. Recuerda que en tu casa casi alguien se muere, pero por tu intercesión hizo Dios que volviera a vivir, aleluya. Recuerda que alguien en tu casa se enfermó de muerte, pero la oración del justo que puede mucho hizo que la salud volviera a esa persona, aleluya. Si has tenido victorias en la casa de Dios, recuérdalas esta noche, aleluya. El sacerdote le dice: mire, esa es la espada que tú le quitaste a Goliat. Esa es la victoria tuya. Y si quieres puedes tomarla de nuevo. El sacerdote le dice: aquí no hay de otra. Y yo quiero decirle a algún hermano en esta noche, a un joven, a una hermana, a un adolescente: esta noche no hay de otra. O tomamos las victorias en Dios, o el enemigo nos mata. No hay de otra. Tomemos las victorias en la casa de Dios, porque están escritas en su templo, aleluya. David como que tiene un éxtasis en esa noche cuando escucha esas palabras del sacerdote. Y David como que piensa y trae a la memoria ese momento cuando se midió las ropas, cuando sus hermanos lo regañaban, cuando dejó los alimentos en custodia de otro, cuando recuerda cuando descendía al valle de Elá, recuerda ver los ojos de Goliat, como que él trae a memoria esas victorias y ve la espada allí y él dice: sí, es verdad,
Dios es el que me ha dado las victorias, aleluya. Quiero decirle a un hermano en esta noche saldrás de la casa de Dios, saldrás del templo de Dios escribiendo victorias en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitar a alguien que el enemigo quizás le ha tratado de cercar su casa, tratado de cercar su salud, tratado de cercar su hija, su hijo allá donde está, y que quizás se lo ha estado arrastrando. Tú piensas que el enemigo ha cogido ventaja, pero en la casa de Dios vengo a recordarte: las victorias de Dios están escritas esta noche. Vengo a decirle a alguien, a una jovencita, a un joven, en este campamento, en esta semana, Dios va a hacer que pases por el valle de La. Vas a sentirte solo, sí te has sentido solo, pero vas a sentir que Dios está a tu lado. Aunque veas el gigante muy grande, Dios te viene a decir esta noche: yo soy el Todopoderoso, el que te sacará en victoria, aleluya. Alabanzas al Señor Jesús de Nazaret. Quiero orar por alguien en esta noche, para que Dios le dé un resurgir en su ministerio, en su vida espiritual en esta noche. Siento que hay alguien en la silla que Dios preparó este mensaje para él. El valle de Ela, Señor, no queremos ir. Los demás del ejército no quieren ir al valle de Ela, no quieren ir al desafío. Pero escuche esto: aquel hombre se atrevió, aunque pequeño quizá de estatura. Ese acto heroico de ese hombre hizo que mucha nación se salvara. Esa noche muchos iban a llorar sus muertos en la casa de Israel. Iban a recoger muchos muertos en el valle de Ela. Pero vengo a decirte: en esta iglesia no vamos a recoger ningún muerto, porque hay un David que se va a parar en medio del valle de Ela y le va a decir: Señor, aquí estoy yo, y mientras yo esté en esta iglesia, ni un joven morirá más en las manos de Satanás. Hay un líder que va a pararse en medio de la guerra y va a decirle: mientras yo esté en esta iglesia, ningún niño va a morir en esta iglesia. Esa noche Israel tenía que llorar a muchos. Las espadas de los filisteos penetrarían los estómagos, las cabezas, los corazones del pueblo de Israel. Pero David, con una piedra, lleva la cabeza de Goliat a la casa de Israel. Escuche esto: y lo que era luto en Israel se convierte en fiesta, aleluya. Lo que eran 40 días de pesadilla, en un solo día Dios lo transformó en victoria. Escuche esto: en este campamento los gritos que vamos a dar allá van a ser de victoria, y las demás gentes y los demonios tendrán que entender que Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros. Tu casa tendrá la victoria, tu familia tendrá la victoria. El pecado nunca más volverá a esclavizarte. En esta noche declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y yo declaro aperturado esta semana de campamento del Valle de Ela, en el nombre de Jesucristo, en victoria, aleluya, en victoria, aleluya, en victoria, aleluya. En tu casa no habrá un muerto, en tu casa no habrá un muerto espiritual, aleluya.
Mientras tú estés de pie, vas a descender humildemente al valle de Ela, y tu casa va a tener victoria. Alabanzas al Señor Jesús. Sebas, vamos por tu madre, va a tener victoria. Hermano Andrés, vamos por tu caso, va a tener victoria. Hermana Liz, por tu caso va a tener victoria. Hermano Alex, vamos a tener victoria en el valle de Ela. Aunque te sientas solo, aunque te sientas abatido, entiende que Dios tiene las victorias. Alguien que glorifique al Señor. Alguien que glorifique al Señor. Alguien que le diga al Señor: aquí estoy en el valle de Ela. Méteme, Señor, aunque esté solo, abatido, triste, confundido. Tranquilo, Dios te está preparando en la soledad, porque los momentos que vienen en victoria, no los podrás escribir en los libros. Aleluya. Alguien quiere venir a este altar, por favor, a dedicar unos momentos al Señor, a decirle: Señor, yo vengo a recoger 5 piedras, aunque con una sea suficiente. Vengo a este altar a recordar las victorias que me has dado, Señor.